Lucas capítulo 21. El día de hoy, si te das cuenta, nos estamos acercando al final de este evangelio, donde hemos conocido la verdad. Esa es la intención de Lucas al escribir este evangelio, que conozcas la verdad de cómo sucedieron las cosas. Y hemos estado conociendo a Jesús. Y vimos hace un par de semanas cómo se está llegando a la última semana del ministerio de Jesús. Estamos en la semana donde Jesús será arrestado y muerto en los primeros días de esa semana. Lo vimos el domingo entrando hace 2 semanas y la semana pasada el pastor Alex estuvo enseñando en esta porción donde Jesús está en el templo y contestando muchas preguntas, que le están haciendo. Pero al final, como dijo el pastor Alex, en realidad es Jesús el que hace la pregunta importante: ¿qué piensas acerca del Cristo? ¿Qué piensas acerca de Cristo? Y el día de hoy estamos entrando en el capítulo 21 y tenemos la intención de ver todo el capítulo 21, en donde encontramos un ejemplo, una lección a través de una viuda muy pobre en los primeros 4 versículos, y luego encontraremos lecciones en este discurso que Jesús da desde el Monte de los Olivos con respecto a la destrucción del templo, pero también con miras a el fin del mundo. Así es que necesitamos orar y pedirle a Dios que Él sea el que nos dirija en este estudio. Señor, gracias porque podemos venir a ti. Gracias porque podemos meditar en tu palabra el día de hoy, Señor. Gracias por darnos el tiempo, Señor, de venir y la capacidad de entender, de escuchar, de meditar en lo que tú quieres decirnos, Señor. Te pedimos que seas tú el que haga que tu palabra, Señor, pueda caer en buena tierra en nuestras vidas y pueda traer fruto en nuestras vidas. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos y te rogamos que hagas tú la obra entre nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Mira lo que dicen estos primeros 4 versículos. Lucas 21. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús está ubicado en un patio que se le conoce como el patio de las mujeres, a donde las mujeres era el último lugar donde podían acercarse dentro del templo. Había otro patio más, el patio de los gentiles, ¿no? Y entonces estaba el lugar, el patio de los sacerdotes, donde se realizaban los sacrificios y todo lo demás. Pero Jesús está en el patio de las mujeres porque ahí es donde estaban los cofres donde se echaban las ofrendas en forma de trompetas pegados a las paredes. Estaban estos cofres y ahí echaban las ofrendas. Y después de contestar muchas preguntas, el Señor Jesús encuentra una manera de enseñarle a sus discípulos algo. Porque si te das cuenta, en Lucas capítulo 20 versículo 45 dice que oyéndole todo el pueblo, le dijo a sus discípulos. Jesús quiere darles una enseñanza a sus discípulos. En Marcos capítulo 3:10, en esta misma historia, dice Jesús que cuando vio esta escena, llamó a sus discípulos para decirles acerca de esta viuda muy pobre echando todo su sustento en la ofrenda. Así es que es una enseñanza para los discípulos. ¿Y qué fue lo primero que les dijo? Bueno, ahí en Lucas 20 versículo 46 y 47 dice: guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y arman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús les advirtió acerca de los escribas y de esta religión o esta hipocresía dentro de la religión. Estos hombres les gustaba ser vistos por las personas en lo que hacían, y esa era su religión. Una manera para pasar al frente de las otras personas como una persona que tiene una relación con Dios. Y wow, qué increíble. Pero Jesús conoce sus corazones y dice: ellos devoran las casas de las viudas.
Y entonces cuando está diciendo esto, ve a las personas poniendo sus ofrendas. Y dice en Marcos capítulo 10, verso 41, que muchos ricos echaban mucho dinero, mucha ofrenda, ¿no? Y era la razón de ser vistos por los hombres, de que estoy echando tanto. Y esta mujer de repente llega solamente con 2 blancas. También en Marcos capítulo 10 me habla que esas 2 blancas son un cuadrante, ¿no? Y dices, pues que dé igual, no sé que sean ni blancas ni que sean cuadrantes, ¿no? Pero la moneda que puede relacionarse en nuestra época es el denario. El denario es el salario de una persona en un día, de un obrero en un día, ¿no? Y el cuadrante, que eran las 2 blancas, era... ahí lo empiezan a explicar algunos comentaristas. Bueno, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, y prácticamente son unos cuantos centavos. Nada más eso. Y esta mujer llega con sus centavitos y los pone en la ofrenda, y Jesús lo ve. Y Jesús conoce no solamente cuánto están dando, sino conoce la motivación con la que lo están dando. Y dice ahí que los ricos están dando, todos aquellos echaron para las ofrendas de lo que les sobra. En base a su riqueza, de lo que les sobra vinieron a poner su ofrenda. Pero esta mujer, de su pobreza, dice en el verso 4, echó todo el sustento que tenía. Ahora es interesante porque Jesús dice en el verso 3 al final, esta viuda pobre echó más, ¿qué dice? Que todos. O sea, no echó más que ese que pasó ahí, sino sumando lo que todos echaron, esa mujer echó más que todos. Y dice, pero solamente son dos blancas, un cuadrante, sí, pero esta mujer echó todo el sustento que tenía. Todo lo que tenía lo puso en la ofrenda. ¿Sabes? Esta es una gran lección, ¿no? Porque la motivación de los ricos era que suene, ¿sabes? ¿No? Tú echas las monedas, que suene, ¿no? Y incluso quizás algunos pensamos, no, mejor que no suene para que piensen que eché un billete, ¿no? Pero en esa época no había billetes, así es que suene, ¿no? Pero la motivación de ella no era otra. La motivación de la viuda era una entrega total a Dios. ¿Y qué lección para nosotros? Yo solamente quiero que pienses que muchas veces hay recursos que Dios nos ha dado. ¿Y qué le estamos dando? ¿Le estamos dando lo que nos sobra o le estamos dando todo? Al final, esta mujer, a través de los años, de los siglos, ha sido una inspiración para que otros se entreguen a la obra de Dios y entreguen todo lo que tienen a la obra de Dios. Al final, su inspiración hace que ella haya dado más que cualquier otro, más que todos juntos. Qué buena lección para nosotros. La Biblia me dice que yo presente mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios por la misericordia que Él me ha tenido. Todo mi cuerpo entregado a Él, eso es lo que significa como un sacrificio vivo, entregado a ti, Señor, y dedicado completamente a ti. Una buena pregunta sería eso: ¿qué estoy echando? ¿Qué estoy trayendo a Dios? ¿Lo que me sobra o todo lo que tengo? Esta mujer nos da una gran lección. Pero luego Jesús a partir del verso 5 comenzará el discurso que da en el Monte de los Olivos, y específicamente a 4 de sus discípulos, a Juan, Jacobo, a Pedro y Andrés. Estos 4 comienzan a hacer preguntas después de una frase que dice Jesús que realmente sorprende cuando la lees. Mira lo que dicen los primeros 3 versículos de esta porción, versos 5, 6 y 7 de Lucas 21. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Este templo en el que Jesús está es el templo hecho por Herodes el Grande, ¿no? Herodes en realidad era muy pequeñito, ¿no? ¿Por qué le decían el Grande? Por sus grandes monumentos. Entre esos grandes monumentos estaba el templo.
en un momento en el que Jesús dice: destruiré el templo en 3 días, aunque no estaba haciendo referencia al templo, estaba haciendo referencia a su cuerpo, ¿recuerdas? Algunos le dijeron: en 46 años se ha construido este templo y tú lo vas a derribar en 3 días, ¿no? Entonces imagínate lo espectacular que era, que estaba en construcción por 46 años. Ahora, cuando ellos dicen eso, el templo no estaba terminado conforme Herodes quería construirlo, sino que todavía faltaron más de 30 años para que terminara de construirse este templo. Pero te da un poco la dimensión de lo que está sucediendo. Déjame irme un poco más atrás. Cuando David el rey llegó a Jerusalén, le quiso construir una casa a Dios, pero Dios no se lo permitió. Dios le dijo que uno de sus hijos construiría el templo, y su hijo Salomón construyó el templo. Con todo el esplendor de Salomón, Salomón es conocido como el hombre más rico que haya existido en la historia de la humanidad. No solamente eso, sino el hombre más sabio que haya existido. Y Salomón construyó el templo en Jerusalén, en el monte. Y era un templo, ¿no? Dentro de un monte, ¿no? Y cuando más adelante Babilonia toma Jerusalén, destruye por completo el templo que Salomón construyó. Se lleva cautivos al pueblo de Israel a Babilonia. Dios los despierta y los manda a regresar a reconstruir el templo. Y Josué, Zorobabel, en el libro de Esdras se describe cómo ellos reconstruyeron el templo. Pero cuando los viejitos, ¿no?, que habían visto el templo de Salomón, veían la reconstrucción de este templo, lloraban, decían: nunca va a ser como el primer templo. El templo de Salomón era hermoso. Cuando más adelante ese templo es saqueado por un hombre llamado Antíoco Epífanes en el 168 antes de Cristo. Y Herodes el Grande lo que hace es ampliar y modificar el templo. Y lo que hizo fue una obra de ingeniería impresionante, porque si en el monte estaba el templo, lo que hizo Herodes el Grande fue ampliar la superficie donde estaba el templo. Y lo que hizo fue hacer una plancha encima del templo. Por eso ahora el lugar se conoce como el monte del templo, ¿no? El monte del templo, porque lo que hizo fue una superficie encima donde él iba a construir todo lo que estaba ahí. Así es que lo amplió, lo modificó, lo extendió y lo hizo más sorprendente que cualquier otro y muy alto. Las rocas con las que construyó está hecho de rocas cuadradas, ¿no? Una sola pieza. Ahora que fuimos el año pasado a Israel, nos enseñaron en los cimientos una de estas rocas. No pudimos tomarle una foto porque la roca medía 21 metros de largo por 2.3 metros de alto, con un ancho de 2.7 metros. Eso te da un poco la magnitud de esta obra. Era gigantesco. No solamente gigantesco, era hermoso. Ahí mismo lo dice en el texto. El templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Se dice que este templo estaba cargado de oro. Y estas ofrendas votivas eran ofrendas que otras naciones o otras personas traían al templo y se colgaban por encima de las paredes del templo, y muchas de ellas eran de oro. Y era tan sorprendente, dice Josefo, el historiador, porque él vio este templo, describe este templo más bien, y al describirlo él dice que cuando el sol golpeaba sobre el templo, tú tenías que voltear tu mirada porque el sol te daba directamente en la cara, brillaba. Además estaba hecha de piedra, la cual era blanca, blanca, muy blanca. Y entonces decían que cuando llegabas a este lugar, lo que el templo se asemejaba como si estuviera completamente cubierto de nieve. Pero no solamente era una obra arquitectónica increíble, sino que el templo en la religión judía se empezó a convertir en una especie de ídolo. Tanto que la palabra de Dios dice que ellos juraban por el templo, ¿sabes? Ellos sí juraban por el templo de Dios. Y no solo eso, sino si alguien hablaba mal del templo, se decía que blasfemaba contra el templo. La verdad es que se convirtió esto en algo muy importante para este pueblo. Y cuando Jesús escucha, mira,
Es hermoso, y las ofrendas que están ahí, adornado con piedras. Jesús dice, pues llegará un día en que no quedará nada. Y eso debe de haber, o sea, imagínate en tu mente este lugar y la grandiosidad de este lugar. Grandiosidad, me inventé esa palabra, ¿verdad? La grandeza de ese lugar, lo sorprendente y lo que representaba. Y de repente Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Entonces ellos bajan del templo, cruzan el valle de Cedrón y regresan al monte de los olivos. Y estando en el monte de los olivos, entonces Juan, Jacobo, Pedro y Andrés le vienen y le hacen estas dos preguntas que aparecen en el verso 7. Le preguntaron, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Dos preguntas. ¿Cuándo va a suceder? ¿Y qué señal habrá para que sepamos que está a punto de suceder? En Mateo 24, versículo 3, el pasaje paralelo a este, mucho más completo, por cierto, puedes leerlo en casa, Mateo 24. Lucas hace una versión mucho más simple de este mensaje, pero en Mateo 24:3 se hace una pregunta. La segunda pregunta es doble. La pregunta es, ¿cuándo será tu venida y el fin del siglo? Pareciera que en la mente el templo destruido significaría seguramente el fin del mundo. O sea, para la mente judía era, si queda destruido y queda en escombros, quiere decir que todo terminó, que llegó el fin del mundo. Eso es lo que sucederá. No puede ser otra cosa. Y sabes, Jesús en Lucas 21, como en Mateo 24 y en Marcos 13, en este mismo discurso, habla del templo y habla de la destrucción de este templo, pero lo pondrá como ejemplo del final, de la destrucción, del juicio de Dios a una tierra rebelde en contra de Dios, que rechaza su amor y su santidad. Charles Spurgeon, un gran predicador, dijo: el sitio de Jerusalén y la destrucción del templo debemos de verlos como un ensayo de lo que sucederá. Y es que sí, la profecía de Jesús de que este templo iba a ser destruido se cumplió en el año 70 después de Cristo. El hijo del rey, Tito, entró a Jerusalén después de sitiarla por más de 100 días y terminó destruyendo la ciudad y destruyendo el templo. Y sabes, creo que Dios quiere enseñarnos a través de esta profecía acerca de la destrucción del templo que ya sucedió y acerca del fin del mundo. Nos quiere dar lecciones a nosotros, porque yo creo que estamos viviendo en el fin de los tiempos, que estamos viviendo los últimos días. Pero Jesús va a enseñar acerca de la inminente destrucción del templo 40 años adelante, o alrededor de 37 años adelante del momento en que está hablando, como un ejemplo y un ensayo de lo que sucederá en el futuro. Así es que tratemos de mantenerlo simple. Eso me lo estoy diciendo a mí mismo. Ok, versículo 8. Primera lección: cuidado con el engaño. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y diciendo: el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. No vayas en pos de ellos. Muchos, entre comillas, mesías se iban a levantar. Incluso en la destrucción del año 70 del templo, Josefo describe que 6,000 personas se refugiaron en el templo por instrucciones de un charlatán. Jesús dijo: será destruido, no quedará piedra sobre piedra. ¿Tú crees que era un buen lugar para refugiarse? No, pero se levantó un falso profeta, un Mesías, diciendo: refugiémonos en el templo porque nunca será destruido, yendo en contra de la profecía del mismo Señor, un falso Mesías. Y el engaño produjo muerte, no solamente muerte, sino decepción. Jesús más adelante le dirá a aquellos que vivan ese momento: huye de Jerusalén. En nuestros tiempos también hay falsos maestros, falsos profetas, hablando acerca del fin del mundo, y se han atrevido a dar
fechas acerca del fin del mundo. ¿Te acuerdas cuando iba a pasar del 1999 a 2000? El Y2K, ¿no? Y2K, ¿no? El 2000, el año 2000, pensaban que todo se iba a destruir, ¿no? O que por lo menos las computadoras se iban a volver locas, ¿no? No solo eso, sino en el 2012, ¿no? Como los aztecas, ¿son los aztecas? ¿Sí? Los mayas pusieron este calendario y el calendario solamente llega al 2012 y entonces incluso hubo personas que dijeron ese día va a suceder y no sucedió. ¿Y qué provoca? Decepción, ¿no? Incluso algunos cultos, algunos sectas han puesto fechas acerca del fin del mundo, han cometido suicidio colectivo pensando que esa fecha se iba a destruir el mundo. El engaño trae muerte, trae decepción. Incluso hace algún tiempo un hombre de Miami con un reloj bien caro, con un traje súper chido, súper formal, ¿no? Muy caro, ¿no? Y con guaruras alrededor, seguridad traía, declaró que él mismo era Jesucristo hombre, ¿no? Creo que era cubano, ¿no? O algo así, ¿era cubano? Bueno, un cuate dijo que él era Jesucristo hombre, ¿no? Y puso una fecha en la que su cuerpo se iba a transformar en celestial. Llegó la fecha, no sucedió, al contrario, hace algunos meses me enteré que falleció y murió. El engaño trae decepción y no se puede negar que en nuestros días hay engaño y el engaño está permeando nuestra sociedad todo el tiempo. No fue penal, perdón. Roben, perdón. Pero todos lo vimos. No fue penal. Así. Déjame decirte algo. Voy a decir una cosa nada más. De repente decían, no, es que el mundial está en contra de México, no era penal y con eso nos sacaron del mundial, ¿no? Y cosas así. Y de repente en la noche pasaron una serie de errores arbitrales que cambiaron los juegos, un partido, ¿no? El engaño más grande fue de Maradona con un gol que se le denominó, ¿cómo? ¿La mano de quién? O sea, cuando le preguntaron qué fue eso, la mano de Dios, dijo él. Engaño. Nuestro mundo está lleno de engaño. Dime si no estamos viviendo en el fin de los tiempos. Pero Jesús quiere dar una lección y te dice, cuidado con el engaño. Ahora, una buena pregunta sería, ¿yo me la paso engañando? Porque si en mi propio hogar estoy engañando a mi esposa, estoy engañando a mi esposo, si tú eres mujer, engañando a mis padres o engañando a mis hijos, o estoy engañando a mi jefe en el trabajo, es algo que debo de preguntarme, porque entonces estoy viviendo bajo las reglas de un mundo que está a punto de terminar. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Jesús dice, cuidado con el engaño. Segunda lección está ahí en los versículos 9 al 11 y es cuidado con la alarma del fin. En el verso 9 dice, y cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo, ¿no? Jesús dice, cuidado con esto, porque todo esto va a suceder. Habrá rumores de guerra, guerras, grandes terremotos, hambres y pestilencias, terror, grandes señales. Y Jesús dice, y es necesario que esto suceda. Pero Él dice, pero el fin no será inmediatamente. Entonces dice, no te alarmes con estas cosas. En Mateo 24:6 dice, aún no es el fin. En Mateo 24:8 dice, todo esto será principio de dolores. Cuando estudias esta frase, principio de dolores, te das cuenta que Jesús está haciendo referencia al trabajo de parto de una mujer que está a punto de dar a luz. Y un trabajo de parto comienza con contracciones que cada vez se hacen más intensas y cada vez son más frecuentes. Pero Jesús dice, no te alarmes,
porque de repente es que va a venir un gran terremoto y eso va a marcar el inicio del fin del mundo. Y Jesús dice, no es así. Esto solamente es principio de dolores. Cada vez será más frecuente, cada vez será más intenso. No sé, pero en los últimos años hemos podido ver una escalada en sucesos como estos. De repente era sorprendente ver toda la costa de Asia, de la India, de Indonesia, arrasada por un tsunami, y no nos terminábamos de sorprender cuando en Japón estaba pasando exactamente lo mismo. Y guerras y rumores de guerras, pero Jesús dice, esto solamente es principio de dolores. Cada vez será más intenso, cada vez será más frecuente, y eso también lo hemos visto en estos días. Luego hay otra lección más, del verso 12 al 15. Cuidado, porque lo que debes de esperar es persecución. Dice en el verso 12, pero antes de todas estas cosas, antes de que suceda el fin, antes de estas cosas, dice, se os echará mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Dice Jesús, pero antes de todo esto habrá persecución. Estamos en el mes de misiones y estamos hablando de esta iglesia perseguida, y Jesús ya había hablado de esto. No solamente aquí, sino antes. En Lucas capítulo 12 le dijo a sus discípulos que iban a ser perseguidos. Y esto comenzó a suceder antes de que llegara el año 70 después de Cristo, antes de la destrucción del templo. Y empieza en el libro de los Hechos. La iglesia crece y de repente ya son 3,000 que se unen y luego 2,000 que se unen, y esto está saliendo de control y empiezan a perseguir a los cristianos, a los creyentes, aquellos que seguían a lo que denominaban el camino. Y uno de los principales que perseguía a la iglesia era Saulo, o también lo conocemos como Pablo. Él mismo dice que él perseguía, encarcelaba, entraba a las sinagogas y los sacaba de ahí, los torturaba, incluso daba su voto para que los mataran. Pero podemos ver, incluso antes de que se nos describa a ese Saulo, a un Esteban siendo apedreado, pero presentando defensa y dando testimonio de quién era Jesús. Su testimonio se escuchaba tan fuerte y claro que él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. El mismo amor que había en Jesús había en Esteban mientras estaba siendo apedreado. Pero esta fue una ocasión, como dice Jesús, de dar testimonio. Luego Pablo se convierte y se hace cristiano, y cuando está ahora como cristiano, entonces es perseguido él mismo y es encarcelado en Filipos, azotado. No solamente ahí, sino que cuando llega a Jerusalén es acusado de meter gentiles a un lugar del templo que no podían estar, y por esta acusación es llevado a la cárcel. Y estando después de que la gente quiso matarlo, golpeándolo, ¿no? Después arman un plan para matarlo, pero es llevado él a Cesarea, donde está en la cárcel por 2 años. Y Dios le da la oportunidad de testificar frente al gobernador Félix varias veces, porque ahí dice el texto que Félix lo que quería era un moche, ¿no? Una lana para dejarlo ir, pero Pablo no le daba, ¿no? Al contrario, Pablo se aprovechaba de la oportunidad para predicarle el evangelio, y dice que le hablaba de la fe de Cristo cada vez que lo veía junto con su esposa. Pero después Félix se va y le predica a Festo. Y luego Festo recibe al rey Agripa y le predica al rey Agripa. Y sus palabras son tan claras y tan evidentes que vienen de parte de Dios, que el rey Agripa no le contesta nada, solamente le dice: uy, por poco y me persuades en ser cristiano. ¿Sabes? Es una realidad. Jesús dice: antes de todas estas cosas serán perseguidos. Y así sucede aún el día de hoy. El pastor Said está en Irán encarcelado por su fe en Cristo. Igual, de esta misma iglesia que vimos de St. Hope, es de la misma iglesia de Boise, Idaho, con el pastor Bob. Y conocimos justo hace un mes,
bueno, mi esposa ya la conocía de antes, a la esposa del pastor Said, y escucharla hablar acerca de las oportunidades que Dios les ha dado para predicar el evangelio ahora que su esposo está en la cárcel. No te imaginas. Nos contó que estuvo en la ONU predicando el evangelio en la ONU. Bueno, fue para hablar acerca de los derechos humanos y de cómo su esposo estaba encarcelado solamente por sus creencias, no porque había hecho ningún crimen, no había hecho ningún crimen, sino solo por sus creencias. Pero ella dijo, sabes, tú tienes que pagar por cada traductor en la ONU. Pero ese día me regalaron a todos los traductores y en todos los idiomas fue traducido el evangelio de Jesucristo. Habrá oportunidad para dar testimonio. Jesús promete una ayuda especial y personal a aquellos que son perseguidos y encarcelados por seguirlo a Él. Cuidado, es lo que debes de pensar y lo debes de saber. En los últimos tiempos también habrá persecución. Bueno, en el verso 16 comienza otra lección: perseverar firmes. En el verso 16 dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Jesús va más allá con esto de la persecución y dice: la traición incluso está en tu casa. Hay países en Medio Oriente que los mismos familiares entregan a sus hijos porque tienen su fe ahora en Cristo y renunciaron a la fe oficial de ese país. Y la traición está en casa, no solo perseguido por el enemigo, sino por tu propia casa, incluso al punto, dice aquí, de morir. Incluso de morir. Jesús incluso dice: serán aborrecidos, o sea, odiados por causa de mi nombre. Y esto es increíble, ¿no? A algunos les ha sucedido el hecho de convertirse al cristianismo, ¿no? Es increíble que te odien por seguir a Jesús. Jesús que por amor entregó su propia vida, que amaba y sanaba a los enfermos, amaba y proveía a los necesitados. ¿Cómo puede ser alguien odiado por seguir a una persona como Jesús? Pero incluso así, porque cuando venimos a Cristo somos transformados y dejamos el estilo de vida que teníamos antes. Y muchos de nosotros, Dios nos rescató de drogas, de alcohol, de una vida en total libertinaje. Pero de repente, pero se hizo cristiano, fúchila, ¿no? Y dices, ¿cómo? Odiados simplemente por seguir su nombre. Pero Jesús lo dice. Y trae unas palabras de consuelo en el verso 18: pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Ni un cabello. El cuidado de Dios. Bueno, combinado con los versículos anteriores, podrías decir que tu cabeza puede rodar, pero tus cabellos nunca no van a perecer. Y dices, bueno, ese consuelo está como raro. O sea, mi cabeza va a salir rodando, pero todos mis cabellos estarán ahí en esa cabeza rodando, ¿no? Y dices, ¿de qué habla? Bueno, Jesús habla de a quién debemos de temer. Jesús dice: no temas al hombre que puede matar tu cuerpo, teme a Dios, que es el que puede matar tu cuerpo y mandar tu alma al infierno. Porque la verdad, para todo creyente, para todo aquel que dice, para mí el vivir es Cristo, lo que sigue es lógico. El morir es ganancia. Te cortan la cabeza, ¿y a dónde te envían? Pues a casa. Es como si Jesús dijera: sabes, yo tengo cuidado de ti. Yo tengo cuidado de ti. En ese mismo pasaje en Mateo, donde Mateo capítulo 10, verso 28, donde habla de temer más bien a Dios, Él mismo dice: ¿que no ves las aves del campo y cómo Dios las cuida? Dice: todos tus cabellos de tu cabeza están contados. Es como si Dios dijera: mis ojos están puestos en ti y te estoy cuidando y te estoy protegiendo. Pueden matar nuestro cuerpo, pero llegaremos a los brazos de nuestro Señor. Es como si Jesús dijera: tu cabeza puede rodar, pero vas a llegar a mis brazos, vas a estar en mi presencia. Qué consuelo tan grande. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Sin duda habla de perseverar en la fe.
Luego hay otra lección en el verso 20 al 24, y esta es la descripción que Jesús hace del momento en el que toma en Jerusalén. En el verso 20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esto sucedió en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Sitiaron el lugar, rodearon los ejércitos romanos, rodearon la ciudad y estuvieron sitiando la ciudad por más de 100 días. Josefo describe escenas específicas acerca de este sitio de Roma sobre Jerusalén. Pero Josefo pone esta cifra de cuántas personas murieron. 1.1 millones de judíos murieron en este ataque. Y 97,000 fueron llevados cautivos. Pero aún Josefo describe o documenta que los cristianos, los que le creyeron a Jesús en esto y huyeron cruzando el río Jordán, llegaron a una ciudad que se llama Pela. Pero judíos fueron engañados, creyendo que en ese momento el Mesías los libraría, guiados por falsos profetas, como Jesús lo había predicho, por el engaño. ¿Sabes? Si dicen: aquí estoy, yo soy el Cristo, no vayas. Jesús había hablado claramente que estos días eran días de retribución, eran días de juicio para este pueblo. Y Jerusalén, dice en el verso 24, será hollada por los gentiles. Increíble. Desde el año 70 después de Cristo, judíos fueron expulsados y esparcidos por el mundo desde esa fecha. Y se convirtió esta ciudad en una ciudad pagana. Árabes tomaron un lugar, diversos imperios gobernaron esta región y no vivió un solo judío en estas tierras por siglos, en este lugar por siglos. Después de la Primera Guerra Mundial, estos reinos que gobernaban en Europa luchando, la región de Gran Bretaña, Inglaterra, tomó el control de esta región. Se mudó a estos lugares y comenzaron judíos a regresar a su tierra desde antes de la Segunda Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial. Muchos judíos de Europa comenzaron a inmigrar a esta región porque estaba siendo cuidada por Inglaterra. Pero de repente Inglaterra dice: me voy, salgo de ahí, me cuesta más el cuidar los conflictos en esta tierra que estar en este lugar y lo que gano en este lugar, y salieron de ahí. En esos momentos Hitler trata de exterminar a los judíos. En 1948 sucede algo que nunca nadie se hubiera imaginado que iba a suceder. En 1948 la ONU declara que Israel es una nación de nuevo. Increíble. No hay otra en la historia, otra tribu o nación que haya sido expulsada de su territorio que pueda mantenerse y regresar como una nación después de siglos y seguir siendo un pueblo. Pero no es hasta 1967 que entonces toman por completo la ciudad de Jerusalén los judíos. Pero estando allá nos contaban toda esta historia. Y de repente la pregunta era: ¿y por qué el monte del templo no lo tomaron? Y hasta la fecha el general que hizo la invasión a Jerusalén, cuando le preguntaban por qué no tomaste el monte del templo, él no podía explicarlo, simplemente dijo: no lo hice, y ya. Hasta el día de hoy, el lugar que podrías considerar el epicentro de Jerusalén, el monte del templo, lo que algunos consideran el epicentro del mundo entero, está hollado por los gentiles.
En ese lugar está la mezquita, el domo, en manos de gentiles y no de judíos. Por si no sabías, el día de hoy, en estos últimos 6 días, más de 800 misiles de la franja de Gaza de Hamas han sido disparados en contra de Israel. El pueblo de Israel el día de hoy sufre la caída de misiles en su propio territorio por los enemigos que están a su alrededor, ¿no? La ciudad sigue siendo hollada por los gentiles hasta este día. Incluso dice ahí en el versículo 24 al final, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo sucederá esto? Sigamos leyendo. Verso 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas en el capítulo 21, verso 25 y 26, en esos 2 versículos describe lo que sucederá en la época que la Biblia denomina como la gran tribulación. Acerca de esto, la descripción está en Apocalipsis capítulo 6, 8 y 9, 15 al 18. Léelo en casa y puedes ver la destrucción que va a haber en esta tierra en el juicio que se denomina como la gran tribulación. Tribulación como nunca se ha visto sobre la tierra. Guerras, muy probablemente la descripción de esos capítulos describen guerras nucleares, guerras biológicas. No solamente eso, sino que como dice aquí, los cielos serán conmovidos, las potencias de los cielos, grandes terremotos e incluso caídas de meteoritos. Todo está descrito en Apocalipsis. Léelo y dices, no, me da miedo, me da mucho miedo leer esos capítulos. Pero no, fíjate que en Apocalipsis capítulo 1, verso 4, si no me equivoco, dice, bienaventurados los que leen y escuchan las palabras de esta profecía y las hacen. Entonces hay una bienaventuranza en saber que nuestro Dios es un Dios justo, es un Dios santo, que no puede convivir con el pecado. Nuestro Dios es un Dios justo, que un día vendrá con justicia a juzgar la tierra, nunca siendo injusto. ¿Por qué? Porque el mismo Dios envió a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario para recibir el juicio, el castigo por nuestros pecados. La Biblia dice que Jesús cargó el pecado de todos nosotros y entonces fue juzgado, castigado por nuestra paz, para que nosotros tuviéramos paz con Dios. Dios es un Dios justo y ha dado la oportunidad a todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios de ser librado de la ira venidera. La Biblia dice que todos hemos pecado y lo que nos merecemos por nuestro pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo, al morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día, demostró que la deuda fue pagada y todo aquel que cree en Jesús es librado de la muerte y de la ira venidera. Así es que no te dé miedo leer Apocalipsis. No, Dios es un Dios justo, ¿no? Dios no es un Dios que abra la puerta de atrás del cielo, ¿no? Y diga, pásale, 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 nadie está viendo, no se preocupen, pásale, pásale. No, porque eso lo haría un juez corrupto que deja entrar a personas por otro lado, ¿sabes? No, solamente hay una manera de llegar al cielo y es a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Dios juzgará una tierra que ha rechazado su señorío y su reinado por siglos. Y la Biblia lo describe como la gran tribulación, 7 años de juicio sobre la tierra. Solo 7 años. Jesús dice que será tan grande la destrucción, la tribulación en esos días, que si no fuera de 7 años no habría ningún sobreviviente. Y es así. Dios estableció un límite, un tiempo, 7 días en que será juzgada esta tierra. Y entonces, después de estos 7 años, en el verso 27 dice,
verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Todo ojo le verá. Es el momento en que Jesús viene con los ejércitos de los cielos y con la iglesia a acabar todo conflicto y a reinar, sentarse en el trono de David y reinar para siempre. Entonces Jesús dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿no?, a aquellos que están en este tiempo, en esta temporada, en esta gran tribulación, dice Jesús: erguíos y levantad vuestras cabezas, porque tu redención está cerca, está muy cerca. Nosotros aquí en Semilla creemos que Jesús, previo al juicio de Dios en la gran tribulación, vendrá por su iglesia. La Biblia dice que hay algo que detiene que el anticristo se manifieste, y creemos que eso que detiene es el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y cuando la iglesia sea llevada, arrebatada, raptada, entonces se manifestará el anticristo y comenzará la gran rebelión en contra de Dios, y el juicio de Dios comenzará sobre esta tierra. Y creemos que Jesús no descenderá a la tierra en ese llamado que le hará a la iglesia, sino que lo alcanzaremos en el aire. Él vendrá en las nubes y lo alcanzaremos en el aire para estar siempre con Él. Está este texto en Primera de Tesalonicenses, acompáñame, Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 15. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, dice Pablo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿dónde dice? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Creemos que esto describe el rapto de la iglesia. Algunos dicen, bueno, la doctrina del rapto no aparece en la Biblia. La palabra rapto no aparece en la Biblia, eso es cierto. La palabra rapto surge a partir de la palabra arrebatados en este versículo, que es la palabra harpazo. Cuando la Biblia es traducida al latín, la palabra que se utiliza es raptus, y de ahí aparece la palabra rapto. Pero si es difícil entender la palabra rapto, bueno, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Jesús describe este momento como Él viniendo como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Pero su venida, de la cual se describió hace unos momentos en Lucas 21, donde todos lo verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria, está precedida por los 7 años de gran tribulación. Así es que Jesús vendrá por nosotros, estaremos con Él. Algunos dicen, bueno, esa es una manera muy sencilla de ver esto, porque le tenemos miedo a pasar por la gran tribulación, ¿no? Y sabes, yo creo definitivamente que Dios nunca en la Biblia ha juzgado a justos e injustos por igual. Y si nosotros hemos recibido la justicia de Dios, ha sido juzgados nuestros pecados en la cruz del Calvario, Dios no juzgaría 2 veces por el mismo crimen. Por eso creemos que nosotros seremos arrebatados y estaremos con Él durante estos 7 años en que en esta tierra habrá gran tribulación. Hay algunos hermanos que no concuerdan con esta forma de ver nosotros la Biblia, ¿no? Y dicen que la iglesia estará dentro de la gran tribulación, y está bien. Si ellos se quieren quedar, está muy bien por mí. Padre, bueno, no padre, no quiero sonar a menospreciar algo ni lastimar a alguien, pero sabes, algunos dicen es que le tienen miedo a la tribulación, y yo puedo decir una cosa: todos los días vivo una tribulación con mi cuerpo. Anhelo poder ser transformado y estar delante de Él, pero aún así, no, Jesús ya habló acerca de persecución, incluso de muerte, pero ninguno de nuestros cabellos perecerá. Sin duda creo que Dios nos llevará al cielo para estar con Él para siempre, y entonces vendrá la gran tribulación. Entonces la gran pregunta es: ¿conoceremos al anticristo nosotros? La respuesta es: pues no.
El anticristo surgirá después de que la iglesia sea raptada. Pero sigamos adelante, todavía nos quedan unos cuantos versículos en este capítulo. Verso 29 al 33 dice así: también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis que vosotros, por vosotros mismos, que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús utiliza una señal muy simple: la higuera y los árboles. No solo la higuera, sino los árboles. Y dice, cuando ves que brotan, quiere decir que viene el verano. Y si tú ves estas cosas, está cerca el reino de Dios. Y sabes, vemos esas cosas y está cerca el reino de Dios. Por eso al final en Apocalipsis dice, la iglesia dice: ven, ven pronto, Señor Jesús. Y creo que nosotros podemos decir eso: ven pronto, Señor Jesús. El verso 32 es un verso bastante discutido, porque dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y algunos piensan, la generación en la que Jesús está, pues ya murieron y pasaron siglos de ese momento. Y creo que hay dos interpretaciones acerca de este versículo que me llaman mucho la atención. La primera es que esta generación que comience a ver esta destrucción y este juicio no pasará hasta que todo acontezca. Y me suena lógico que hablando de 7 años de la gran tribulación, esa generación no pasará hasta que todo acontezca y la venida del reino de Dios se establezca sobre la tierra. Pero también algunos dicen, Jesús no está hablando de una generación de tiempo, sino la generación, o sea, la nación de Israel. Y también me suena muy lógico. Es un milagro que la nación de Israel siga presente en esta tierra. El año pasado que caminábamos por Jerusalén y veíamos familias judías vestidos de judíos ortodoxos caminando por las calles y diciendo: no puede ser. Por siglos eso no podía suceder, y el día de hoy aquí están en su tierra, la tierra que Dios les entregó, la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y aquí están caminando en este lugar. Es increíble. Como decíamos, cualquier otra tribu, nación expulsada de su territorio perece, no puede permanecer, se mezcla con otras culturas, pero ellos existen el día de hoy como una nación y no han perecido. Esta generación no pasará hasta que todo esto acontezca. Dios hizo promesas y Dios las va a cumplir. Jesús compara su palabra con la palabra de Dios. Dice: el cielo y la tierra pasarán, todo lo que ves pasará, pero mi palabra no pasará. Su palabra es firme. Ahora, después de ver todo esto y decir que Jesús predijo la destrucción del templo y que sucedió eso en el año 70 después de Cristo, me dice que sus palabras se cumplen. Por lo tanto, todo lo demás se cumplirá también. Entonces, si estamos en el fin de los tiempos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dejemos que Jesús nos responda en el verso 34. Dice así: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de ¿quién? Del Hijo del Hombre. Jesús dice: mirad, cuidado, ser sobrios es lo que quiere decir. Velad, sed sobrios. Y ahí aparecen 3 palabras que dice: que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y los afanes de la vida. Y yo no sé por qué, pero embriaguez como que resalta de entre las 3. Y de repente de ahí nos agarramos y decimos: bueno, ya briago ya no soy, ¿no? Ya no tomo, ya no ando en fiestas así. O sea, embriaguez, con eso ya no batallo yo, ya soy libre de esas cosas. Pero hay 3 palabras ahí. Una es glotonería, la otra es los afanes de esta vida. Y la pregunta es: ¿cómo me va con estas otras 2? ¿Cómo me va con la glotonería? ¿No? Y creo que la glotonería no solamente está hablando de comer, que nos encanta, ¿verdad? Sino de cosas que apelan a nuestra carne y que disfrutamos.
y que de repente nos inundan por completo y vivimos por esos placeres. ¿Y qué me dices de los afanes de esta vida? Los afanes de esta vida nos cargan por completo y trabajamos para llegar al mes, después trabajamos para llegar a la semana, ya prácticamente trabajamos para llegar al día y llega la noche y te cuestas y dices ya no puedo más, y te levantas al siguiente día cansado y sin dinero, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando? Los afanes de la vida cargan nuestros corazones. Y creo que esta descripción, ¿no?, es lo mismo que aparece en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Mira, acompáñame allá, Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Porque la Biblia me manda que esté alerta, que esté velando, que esté atento. Porque el día que la iglesia sea arrebatada puede suceder en cualquier momento. El día que el Hijo del Hombre venga a gobernar sucederá después de estos 7 días y después de estos 7 años. Y después de esos 7 años va a ser visible la venida del Señor. Pero entonces, ¿qué hago mientras ese momento llega? En el verso 4 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice: mas vosotros, hermanos. ¿Algún hermano por acá? ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois, ¿qué dice? Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos, ¿qué dice? Juntamente con Él. ¿Me ayudas a decir esas últimas 4 palabras? Vivamos juntamente con Él. Hermanos, es lo que me dice aquí, hermano. Ya no eres de las tinieblas, ya no eres de la noche, ya eres del día, eres un hijo de luz. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es velar y ser sobrio, que tu corazón no esté cargado de glotonería, embriagueces y los afanes de esta vida, sino velando y esperando la venida de nuestro Señor. Qué importante es esto, saber que el Señor nos ha puesto para salvación, no nos ha puesto para ira. ¿Y cómo debo de vivir mi día a día? Si el Señor viene pronto y si esto va a suceder, entonces ¿cómo debo de vivir en el día a día? Bueno, dice ahí, vestido con la coraza de fe y de amor. La coraza es lo que protege mi corazón. La coraza se lo ponían alrededor del pecho, cubriendo los órganos vitales. Y dice la coraza de fe y de amor. Y el yelmo, esto es el casco de la esperanza de salvación. Estas 3 cosas: fe, amor y esperanza. Pablo dice que estas 3 cosas son las más importantes, pero que una sola va a pasar el tiempo, que es el amor. La fe y la esperanza dejarán de ser, pero el amor permanecerá. Y claro, la fe la necesitas para ver las cosas que no se ven, para creer las cosas que no se ven. Pero el día que estemos delante del Señor para vivir juntamente con Él, no necesitaremos más fe. Esperanza. Esperanza es lo que nos mantiene con nuestra mirada en la eternidad, que un día estaremos con Él. Esa es nuestra esperanza. Pero cuando ya estemos con Él, no necesitaremos más esperanza, porque el cumplimiento de esa esperanza lo estaremos viviendo, y solo permanecerá el amor. Dios es amor. Y Dios nos ha creado para recrearnos en ese amor que Él nos tiene. Ese amor que hizo que su Hijo Jesús viniera a esta tierra a morir por nuestros pecados, al cual el día de hoy conocemos, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a la luz. Las lecciones que Jesús nos ha dado, si tú quieres quedarte con una cosa, es con esta: el fin se acerca y yo tengo que estar velando.
El fin se acerca y mi vecino tiene que saber que yo vivo preparado para ese fin. Que no vivo como el mundo vive, durmiendo o embriagándome en glotonerías y en los afanes de la vida, sino sabiendo que Él viene. Sabes, en Primera de Juan capítulo 3 me dice que aquel que tiene esta esperanza de ser transformado cuando Él se manifieste, se purifica a sí mismo, vive una vida en santidad, buscando al Señor y siendo transformado por Él. Dios quiere que estés enfocado en lo más importante, que es Él. Y si Él viene pronto, y si Él vendrá con juicio, como se describe en este capítulo, ¿no será importante comenzar a decirle a los demás? Sabes, hay una manera de escapar de ese juicio, y es a través del juicio que sufrió Jesús en la cruz del Calvario por ti. ¿No sería importante vivir como esa viuda pobre? No dando lo que me sobra, sino dándolo todo por Él. ¿Qué te parece eso? ¿Hay algo que Dios te haya hablado? ¿Hay algo que Dios te haya hecho pensar y que hayas dicho, esto es para mí, esto lo necesito tomar y confirmar y comenzar a vivir de acuerdo a eso? Cierra tus ojos ahí donde tú estás y comienza a orar y pedirle al Señor: Señor, quiero vivir de esta manera, ya no quiero vivir de esta otra manera. Quiero saber que tú vienes pronto y quiero vivir velando de tu venida. Quiero que en mi corazón surja esa frase: ven pronto, Señor Jesús, ven pronto, Señor Jesús.